¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Acá estamos para una nueva conversación. Hoy realmente un lujo. Estoy muy emocionado por tener a Juan Carlos Alvarado con nosotros. Así que ya vamos a estar conectándonos, ¿sí? Muy bien. Había olvidado mi cuaderno. Bienvenidos, bienvenidos todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué grande Luquita de Mendoza. Espero que nos envíe, Lucas, que nos envíes ahí algún Malbec mendocino de San Rafael. Emma Picone, Lilian, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo anda todo por allá? Saludo grande a la familia. ¿Cómo andan todos? Malco, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que anden bien ahí. Cuídame, Francina. Muy bien, somos varios los que ya nos estamos conectando. Les cuento que vamos a tener en minutos más a Juan Carlos Alvarado y mañana vamos a estar hablando, saben que siempre preguntan acerca del término iglesiar, mañana vamos a estar hablando con nada más y nada menos que Willy Gómez. No voy a decir todo lo que él es, mañana lo vamos a saber, pero el guatemalteco Willy Gómez es realmente un lujo que podamos tener un pensador como él y quiero que no se lo pierdan, por favor. Entonces mañana recuerden, todos aquellos que puedan, conéctense que vamos a estar teniendo la oportunidad de tener a Willy para hablar sobre iglesia. Ya tenemos ahí a Juan Carlos que se está conectando. Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, Adrián, ¿cómo estás? Bendiciones. Qué lujo. Mire, estoy muy nervioso. No, come on. De verdad, mira, en mi juventud, adolescencia, juventud, si me hubiese imaginado que te iba a tener así para conversar, realmente no lo hubiese creído. No te das una idea cómo destruimos tus canciones con nuestras desafinadas y con nuestros acordes mal puestos, pero este, fuimos y somos muy bendecidos por todo lo que Dios te dio, así que te agradezco muchísimo que estés con nosotros. No, gracias, Adrián, por la entrevista, por el tiempo que vamos a disfrutar. Yo realmente, cuando me hablaste, yo dije, bueno, primero pensé en el título de tu programa, dije, ¿qué me está queriendo decir? Pero después ¿Qué supuse, parte me, ahora, qué parte me perdí, no? sí, ahora que me explicaste bien y cómo es el rollo, pues dije, ok, ok, entonces sí, estamos bien. Y bueno, pues no es que seamos tan viejos, pero bueno, ya tenemos unos cuantos años en el trote del ministerio y gracias a Dios, Él ha sido muy bueno, Dios es tan bueno, tan lindo. Y aquí ¿Qué estamos. pensaste, qué pensaste, Juan Carlos, de este título, de estos tiempos de cuarentena y uno estar hablando sobre cosas incómodas para la iglesia, ¿no? ¿Qué se te vino a la mente? Bueno, en realidad, no sabía qué pensar del título. Eh, Porque bueno, yo te conozco y conozco el trabajo que tú haces, entonces pensé y dije, bueno, aquel trabaja mucho con jóvenes y me imagino que trae ideas aquí medio locas que sacan de contexto más al de alguno por ahí que pues se trata de hacer las cosas muy al molde. Y entonces rápidamente viajé en el tiempo. eh, Algunos años atrás, no voy a decir cuántos para no revelar aquí las edades, pero viajé No rápido al vamos a decir tiempo, que fue el siglo pasado, ¿no? más o menos. Y bueno, pensé que cosas de las que vivimos en aquellos días, eh, probablemente, y sin el probablemente, estoy seguro que los jóvenes de este tiempo están viviendo igual o peor, o retos y desafíos, no con los de afuera, sino con la misma gente de adentro que a veces nos rehusamos a cambiar nosotros. Nosotros creemos que todos los demás tienen que cambiar, pero nosotros no. Y en todos estos años lo que yo me he dado cuenta es que el único que no cambia y que nunca va a cambiar es Dios. Él es Así es. perfecto y supremo, pero de ahí
todos los que estamos aparte de Dios, necesitamos cambiar, necesitamos evolucionar, necesitamos ir adelante, necesitamos avanzar. Y esto es algo que me vino a mente cuando pues entendí el título de tu programa y cómo estamos viviendo estos tiempos. Gente que cree que el mundo va a cambiar. No, el mundo ya cambió. Ya vivimos en un mundo distinto. Desde hace un mes y medio ya esto cambió completamente. Y así como cambian las cosas de un día para otro prácticamente, la música, por ejemplo, cambia igual de un día para otro. Hay un nuevo ritmo, hay una nueva tendencia, porque así somos los seres humanos y así debe de ser la cosa, ¿no? Juan, te cuento antes de seguir, tenemos esta caja de cerillos, nosotros hicimos fósforos, Sí. que cada vez que vos digas algo que seguramente alguien se pondría los pelos de punta con tus dichos, encendemos un fósforo como señal de que es hoguera. Es un juego. Ok. ¿Está bien? Está bien. Pero quiero entrar un poquito. ¿Sabes que la mayoría de los jóvenes de mi iglesia o de todos los jóvenes que seguramente nos están escuchando ahora, creen que la iglesia siempre fue así, ¿no? Que se podía cantar como cantamos hoy, que podemos tener los conciertos que tenemos hoy, que la batería, que el saxo, que el bajo, que la música, no sé si sigue existiendo, ¿no? Pero la música MIDI o todas esas cosas. No se imaginan de que hubo un tiempo donde en ningún lugar había este tipo de música y personas como vos fueron levantadas por Dios para traer toda una revolución en lo musical. Contanos ese momento donde la iglesia era totalmente diferente y vos con otros más empezaron a decir algo que era hereje, ¿no? En aquel momento. Sí. Contanos un poquito, vayamos para atrás. Los que han estudiado la historia de la iglesia, estoy seguro, como tú y otros más que estudian la historia de esta iglesia tan especial, el cuerpo de Cristo es viviente y estamos en un proceso, una metamorfosis impresionante, pero por ejemplo, uno de los escritores de canto, de canciones que a mí me ha interesado siempre es Martín Lutero. Él escribía canciones impresionantes y casi lo queman con cerillos y con fósforos, porque él cantaba canciones en su tiempo populares, o sea, el ritmo y la tonada era muy popular para que la gente la entendiera. Y de igual forma creo que todos hemos vivido en nuestras diferentes etapas algo de eso, estoy hablando de los músicos. Y en mi caso, en la década de los 80s, que fue donde yo me convertí al Señor, la historia de la música era otra totalmente. Y recuerdo bien, yo viniendo de una familia musical, yo era un rockero porque cuando el Señor me rescata, yo vengo de un grupo secular de rock. El rock de aquellos años, ¿no? El rock de los 80 que pues había... ¿Quién era el referente tuyo en aquel momento? Las canciones que nosotros cantábamos eran Toto, Styx, Chicago. Ese era el rock de ese tiempo. Y otros más en español. Sin embargo, los tops eran eso, ¿no? Y cuando entramos a la iglesia y vemos que la música de la iglesia pues eran tríos, cuartetos, gente que cantaba con himnario, y no que las canciones fueran malas, sino que el estilo de música era totalmente otro. Entonces, imagínate, yo viniendo de ese mundo del rock, esas armonías, esos ritmos, y pues había un montón de jóvenes que se convirtieron junto con nosotros. Entonces nos parecía como que era totalmente otro campo, era como otro planeta, casi como que cuando el joven entraba a la iglesia, era como que eso no era música, eso era como algo tétrico, algo diferente, muy, muy diferente. Entonces, sin faltar el respeto, es decir, nosotros respetábamos mucho, pero también como que llegó el momento donde dijimos, bueno, nosotros necesitamos hacer algo de música que nuestra juventud, los nuestros puedan entender lo que ha pasado adentro de nosotros, porque nosotros somos distintos. Jesús cambió nuestro corazón. Ahora, ¿cómo lo comunicamos? Y entonces empezamos a hacer canciones que sonaran un poco como lo que estábamos nosotros acostumbrados a tocar. Cuando empieza ese anhelo de servir así al Señor, empiezan los problemas, porque entonces la gente de la iglesia nos dice, no, eso no se puede hacer. Y me imagino que de los jóvenes que están viendo, pues están acostumbrados a recibir respuestas, no, eso no se puede, no, eso es así.
No, ya eso alguien dijo que es así y así se queda. Entonces nosotros, yo afortunadamente tuve un pastor que era Esto es en Guatemala, ¿no? en Para los que no Guatemala. saben, Guatemala. Así es, sí. Perdón, para dar un poquito de historia. Nosotros nacimos de nuevo en Guatemala, somos guatemaltecos, pero ahora vivimos en Estados Unidos desde hace Ok. algunos años. Estamos en Dallas. Eh, Sin embargo, gracias a Dios, yo tuve un pastor atípico completamente. O sea, el pastor con quien yo me convertí era, es un pastor impresionante, vanguardista, una mentalidad increíble. Se parece mucho a Jesús. Y él no vestía corbata, no vestía camisa blanca como en aquellos tiempos los pastores tenían que vestir así, bien formal. Él no, él llevaba, Eso él, era terrible en aquel momento, sí, ¿no? no, en los 80. Por eso fue que yo me convertí, porque si no hubiera sido un pastor así, probablemente yo ni siquiera hubiera entrado al lugar a donde él me invitó, que era una iglesia atípica totalmente. No había una banca ni una silla, era una alfombra. Entonces yo decía, ¿y dónde nos vamos a sentar? Entonces todos se sentaban en cuclillas y éramos casi todos jóvenes y era un movimiento juvenil. Entonces habían guitarras, pero guitarras acústicas, y empezamos a hacer un poquito de música diferente. Y el pastor Luis Mejía, él venía de Costa Rica, de un movimiento del Jesus Movement, que era un movimiento de gente que se había convertido de los hippies. No sé si tú te recuerdas de ese movimiento. Sabes Y que sí, yo nací en el 71, ya agarré como, el sí, ocaso. no, igual yo tampoco, yo no fui muy en la época de los hippies, pero él venía de esa época. Entonces como que venía con una mente un poquito más revolucionada. Y ahí empezamos a hacer los primeros cantos y sucedió algo muy interesante porque parte de la iglesia siempre se va a resistir. Hay un grupo de personas que siempre dicen, no, eso no suena como lo que suena todos los días, o sea que no me gusta. Pero siempre hay un número de personas que dicen, wow, eso es de Dios y tienen que hacerlo. Entonces, obviamente lo que nosotros esperábamos era el approval o eh, pues el visto bueno del pastor. Y el pastor nos dijo, adelante, canten esas canciones. Y sabes que fue una cosa impresionante que en los primeros 2 meses, la iglesia duplicó su asistencia de jóvenes, porque los jóvenes decían, wow, esa música está bonita, vamos a ver qué están diciendo estos locos. Y entraban y ya no salían, ahí se quedaban. Entonces, ese era el objetivo y realmente empezamos a ver un cambio en toda la estructura de la música en aquel tiempo en nuestra iglesia. Nuestra iglesia era pequeña, teníamos lugar para 200 personas, eh, pero ahí empezamos y eso fue parte de la experiencia que yo tuve con incursionar con música que no era la típica música evangélica de aquel tiempo. ¿Y por qué te crees que siempre pasan las generaciones, pasan las épocas, aún pasan las discusiones y siempre la iglesia tiene un sector resistente, ¿no? Un sector que no abraza lo nuevo, que todo lo ve como peligro. ¿Por qué crees que esto es? ¿No? Creo que sucede porque somos muy humanos y el humano siempre tiende a aferrarse a algo, a lo que está cómodo. Eso es religión. Realmente religión es eso, es yo aferrarme a un método que me funciona a mí, pero si viene algo que es desconocido y me mueve el tapete, como decimos acá, o me saca de mi zona de confort, es como que entonces yo ya no estoy seguro de lo que puedo controlar, y entonces como que yo rehúso al cambio. Y eso nos pasa a todos. Yo creo que a todos nos pasa que en algún momento de nuestra vida nos resistimos, y el Señor siempre, Jesús vino a moverle el tapete a todo mundo. Ese fue quizá una de las cosas que a mí me atrajo de Jesús, porque Jesús era alguien que decía, no, ustedes dicen esto, pero realmente ustedes ni siquiera saben lo que están hablando. O sea, le movía el tapete a todo mundo y eso como que nos incomoda. Entonces creo que en lo musical, eso constantemente está pasando. De hecho, una de mis visiones o de mis metas es no hacer yo lo que en algún momento yo fui víctima de. Es decir, hace 30 años yo recuerdo que yo lloraba en las noches y decía, Señor, si esto no es tuyo, por favor,
háblame, yo no quiero hacer algo que no sea tuyo, porque era tanto el ataque, y teníamos ataque de dos bandos. Teníamos el ataque del bando pentecostal, que decían que éramos unos herejes, y teníamos el ataque de los presbiterianos, bautistas, que eran tranquilos, Lo más los conservador, lo más conservadores, tradicional. y ellos nos decían que éramos del mundo, que estábamos totalmente fuera de rollo. Entonces teníamos ataque de los dos bandos. Entonces yo llegaba a la casa y yo recuerdo que yo lloraba y decía, Señor, ¿qué estoy haciendo? Y si yo estoy haciendo algo mal. Y sabes qué, el Espíritu Santo tan lindo, porque siempre el Espíritu Santo me confortaba y me decía, yo estoy contigo. Y entonces mi meta es que yo siempre pueda ser un canal y no un tapón. Que aunque yo no entienda lo que mis generaciones vengan a hacer, tal vez yo no lo discierna o no lo digerir, de comer los ritmos, los patrones, porque a lo mejor pues son diferentes a los míos, que yo pueda ser un canal de bendición y no estorbar algo que Dios quiere hacer. Uh, y esto lo hablo porque hay tanta música hoy día que uno tiene que entender que esto es una cultura que va cambiando. La meta no es la música solamente es un puente, de tal manera que el puente va a cambiar. El puente puede ser un puente baile o puede ser un puente estructurado increíble, no importa qué tipo de puente sea, el asunto es que llegue a algún lugar. Y si ese puente llega a algún lugar, entonces está cumpliendo su función. Yo creo que eso es lo que tenemos que pensar como líderes cristianos, que si viene una banda de 15 años y están haciendo cosas que yo no entiendo, que no les corte la cabeza. Dejen, de todas maneras, como dijo Gamaliel, si es de Dios, esto va a permanecer, y si no es de Dios, así mismo se va a desvanecer. Pero no le cortes las alas a aquellos que probablemente van a volar mucho más alto que tú y que van a traer avivamientos que tú vas a decir después, wow, mis nietos están ahí metidos en eso. Mis bisnietos, qué sé yo, ¿verdad? Es como que cada generación se adueñó de formas y estilos musicales, los tomó como propios y todo lo nuevo pasó a ser peligroso por este estado de comodidad, aún en lo espiritual, ¿no? Total, ¿Qué total. recordás de esas noches de llorar? Algo nos dijiste de que vos tenías un temor de no estar haciendo lo correcto, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿qué decían de vos? ¿Qué decían de tus canciones? ¿Cuál era la lucha más fuerte que tenías que enfrentarte en aquel momento? Bueno, afortunadamente la lucha no era de mi pastor, porque si mi pastor hubiera sido el que me hubiera dicho no, eh, te- esto no está bien, yo probablemente lo hubiera dejado por un lado. Pero más bien nuestro pastor, él nos apoyaba y pasaba algo muy interesante. Cada vez que nosotros cantábamos en la iglesia, yo esto lo he contado algunas veces como testimonio, que cuando fuimos cantando esas canciones nuevas, vimos un efecto en los jóvenes impresionante. Los jóvenes se quebrantaban, los jóvenes empezaban a querer servir al Señor, a entregarse al Señor. O sea, podíamos ver el resultado de que la música estaba haciendo algo, porque realmente lo que estábamos haciendo era ponerle música a la palabra del Señor. Agarramos un texto y lo armábamos y lo cantábamos y la gente, pues obviamente la palabra lo ministraba. Yo recuerdo que en esas noches mi duda de tanto ataque era si yo realmente estaba haciendo algo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cierta vez yo le pregunté, Señor, pero entonces, ¿qué cantaba David? Muéstrame el ritmo que él cantaba, porque yo quisiera cantar algo. Y el Señor me dijo, yo no necesito mostrarte el ritmo que David cantaba o las canciones que cantó Pablo y Silas en la cárcel. Yo no te tengo que mostrar, porque eso fue algo que ellos experimentaron en un momento dado y yo recibí no la melodía ni el estilo, sino yo recibí el corazón de lo que esta gente dio, tanto David como Pablo y Silas y todos los que la Biblia enseña. Realmente yo digo como forma de broma que gracias a Dios Pablo no puso qué canción cantó en la cárcel cuando los Sí. muros cayeron, porque si no, nosotros agarramos esa canción y solamente esa canción le damos porque creemos que es la fórmula la que funciona, o es la canción la que funciona, o es la prédica. No, no es eso. Lo que funciona en realidad es que yo conozca a quién le estoy cantando y cuando yo le canto, mira, tu estilo tiene que ser el tuyo. Si tú cantas de una forma, yo no voy a copiar tu estilo, yo voy a respetar lo que Dios te dio a ti, pero ver más allá
de las notas que estás cantando. Eso es lo que Dios ve. Dios no ve tu exterior, Dios ve lo interno. Claro, ojalá que lo externo sea bonito, ojalá que se oiga bien, ojalá que tenga su toque, porque como arte, eso es lo que el Señor nos mandó a hacer un arte que sea atractivo a otros para que lo que yo esté diciendo pueda tener un doble efecto. Entonces, eh, algo que mi pastor me enseñó mucho, él me decía, mira, asegúrate de que lo que estás cantando tenga consistencia, que lo que estés hablando no sean tres palabras rebuscadas y que suene bonito, no, asegúrate que tus letras tengan consistencia de lo que la palabra enseña, porque si tú cantas de eso, jamás va a pasar de moda. Y mira, qué bonito, porque si tú pones consistencia en tus cantos, en tus prédicas, tú puedes oír un canto de hace 20 años y decir, wow, esto tiene algo ahí. Obviamente el estilo ya pasó, quizá ya no es el estilo de hoy, pero hay algo ahí te toca y te hace sentir algo muy bonito. Entonces, yo recuerdo eso y te digo, pienso que nuestras generaciones han también sufrido mucho en las últimas décadas, porque ha habido mucho ataque. Yo he sido testigo de que agarran a alguien y dicen, no, es que este está cantando igual que los de afuera. Pero es que música es música, señores y señoras y señores, música es un lenguaje. Lo tenemos que ver como, por ejemplo, inglés, hebreo y español. ¿Cuál de los tres es mejor para Dios? Pues para el Señor son lenguajes realmente. La forma en que tú te identifiques con la gente. Si alguien habla inglés, háblales inglés. Si alguien habla en hebreo, háblales hebreo, porque no te van a entender en inglés. Si alguien habla tu idioma musical y alguien te escucha y tú estás transmitiendo algo, háblalo. Yo no puedo juzgar si ahora que a mí me guste, esos son otros 20 pesos, como decimos en Guatemala. Eso es otro rollo. Que no confundas lo que a ti te gusta con lo que Dios puede utilizar. Porque mira, si Dios utilizó un burro, Dios utiliza piedras, Dios utiliza asnos, Dios utiliza un montón de cosas animadas e inanimadas, ¿cómo no va a usar Él a alguien que tenga una voz y que tenga algo que decirle a otros? Entonces, logro entenderte, vos corregime, que la gran diferencia que tuviste vos a muchos y para mí tiene que ser esto una regla fundamental de todos aquellos que están haciendo cosas nuevas. Tu sostén era tu congregación, tu pastor, ¿no? Es decir, vos Totalmente. estabas haciendo algo nuevo para el afuera que creo que en ese momento ni te imaginabas a dónde Dios te iba a No, llevar. no. Pero cuando llegabas a tu comunidad encontrabas ahí gente que hablaba tu lenguaje, que te entendía, ahí no había rispidez, ahí no estaban las críticas de la afuera, era como volver a tu lugar seguro, ¿no? Qué importante el Totalmente. lugar de tu propia comunidad para llegar a bendecir con algo nuevo afuera. Sí, por eso es importante rodearse primero, de gente que son tus líderes, tus pastores que conocen tu corazón. Y segundo, tu comunidad, tus amigos, gente con quien tú te juntas. Para mí, los amigos son esenciales. Con quien tú te juntes, eso va a traer una bendición o no bendición. Depende con quién tú te juntes. Entonces, yo recuerdo que en esa época, cuando llegamos a la iglesia y cantamos y empezamos a cantar ahí, wow, eso era, olvídate, era ver ¿Te realmente, acordás alguno de los coros de aquel momento, de los más conocidos? mira, son dos épocas distintas. La primera que te estoy contando es la época Con donde yo me Luis. convierto. Cuando yo me convierto y empiezo a cantar cantos, cantábamos cantos, imagínate que agarramos un comercial de la Coca-Cola, creo que era, o de la Pepsi-Cola, no sé cuál de las dos, que decía, echa pa' acá, cam, pa, tam, farara, para. No sé si te recuerdas de ese comercial, es un comercial súper viejo. Entonces alguien le puso una letra y le puse la letra cristiana. Entonces decía, echa pa' acá con Cristo, esa alegría, echa pa' acá con Cristo, y era un rollo, y como toda la gente sabía la tonada, y se metía y, ¡guau! Y, todo, y era un gozo impresionante. Y claro, la gente criticándonos, no, esto ya trajeron al mundo a la iglesia. O sea, esa era la etapa a donde empezamos a meter nuevas cosas, ritmos diferentes, melodías que ya se oían por ahí.
obviamente mi influencia era muy fuerte porque yo venía de cantar. De hecho, cuando yo tenía 17 años hice la audición para este grupo de rock y me escogieron para cantar canciones en inglés. Y yo no sabía inglés, entonces me metieron a un curso intensivo de inglés y aprendí como en 3, 4 meses. Y ahí empecé a cantar canciones bueno, de Styx, Chicago, de todas estas bandas legendarias. Y entonces mi estilo era muy marcado y de repente entonces yo empiezo a ver cantos ahí que me gustaban y yo les cambié la letra, digamos, de inglés, los traduje al español. Eso fue una ventaja para mí también, que yo hablaba inglés. Entonces me encantó una canción en inglés que decía, gracias sean a Dios que nos llevó en su triunfo. Oh, gracias sean a Dios que victoria nos dio. Gracias sean. Y empezamos. Y bueno, la gente, wow, esas canciones los abrazaba y llegaban jóvenes y decían, esas canciones me gustan mucho, pero era pura palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, esa es la primera etapa que te cuento, que fue como un cambio muy, muy fuerte. La segunda etapa es cuando se convierte tantos jóvenes en la iglesia, ya éramos como 400 jóvenes, que yo paso de ser alguien que toque música y paso a ser pastor. Entonces, durante 3 años yo pastoreé, copastoreé la iglesia con mi pastor, que fue con quien yo me convertí. Entonces yo dejo la música y otra gente sigue con la música y siempre con ese rollo bien alegre, bien, pero llega un momento a donde pasa algo y el pastor me dice, mira, dirige hoy porque el que dirigía las alabanzas no llegó ese día. Y esto lo he contado también como testimonio. Y yo le dije al pastor, bueno, pues que la verdad no estoy preparado. Me dijo, dale. Y entonces yo llegué al piano y empecé a cantar. Y lo único que se me ocurrió cantar ese día fue el aleluya. Aleluya, aleluya. Una canción de adoración bien tranquila, pero algo sucedió. Y empezamos a experimentar ese día la gloria del Señor de una forma que nosotros no entendíamos. Es decir, nosotros no éramos ni carismáticos ni nada. Entonces, algo pasó ese día y ahí fue donde yo entendí que la música conectada con el espíritu correcto puede ministrar más allá de las emociones musicales y llegar hasta el espíritu y empezar a hacer algo como la Biblia lo enseña. Entonces, desde ese día cambió también mi perspectiva, no solamente de ritmos, sino para qué Dios nos dio la música. Claro, tú puedes usar la música para cientos de cosas y está bien, pero bíblicamente la Biblia tiene algo diferente, es como un idioma que cambia ambientes. Por eso entonces empezamos a entender la palabra y decimos, wow, entonces por eso Josafat en lugar de pelear cantó, ok, entonces por eso Pablo cantó, entonces empezamos a atar cabos y el mismo pastor nos dijo, miren, algo está pasando y yo sé que si es de Dios tiene que estar en la Biblia y si está en la Biblia lo vamos a estudiar, lo vamos a aprender y lo vamos a enseñar. Y durante un año nos levantamos 5 líderes junto al pastor. Desde las 6 de la mañana a las 7 leíamos parte de la Biblia, leímos toda la Biblia en un año, entendiendo todos los versículos que hablaban de alabanza y adoración, todos los que decían exaltar, alabar, cantar, danzar, etc. Y apuntamos 832 versículos que estaban desde Génesis hasta Apocalipsis. Y todos los versículos los apuntábamos y empezamos a estudiarlos. Y decíamos, bueno, si esta gente experimentó esto, nosotros también podemos aplicarlo a nuestra vida. Y empezamos a estudiarlo. Y ahí fue donde empezó una revolución en nuestra iglesia, con algunos cassettes, que algunos se acuerdan de lo que es un cassette, por ahí, la generación joven. Esos cassettes que grabamos con Palabra en Acción, allá en los 80, Glorificada a Jehová, Santos del Señor. Eso nació de esto que te estoy contando, de esta, entre comillas, casualidad de que nosotros nos metimos ahí a cantar un día y el Señor hizo una cosa tremenda y de ahí en adelante, pues, el Señor lo hizo. A todos les digo, por favor, tienen que buscar esa música, Palabra en Acción, Juan Carlos Alvarado, tienen que buscarla y van a descubrir una cantidad de coros impresionantes. Mira, lo que me queda claro es que todos en el ministerio siempre arrancamos por Coca-Cola, ¿no? Es decir, todos tenemos nuestra Coca-Cola, ¿no? Es el lugar como
como desprolijo, como raro, pero que queda en la anécdota, pero todos arrancamos así, ¿no? Haciendo lo que Ya. podemos, ¿no? Pasa palabra en acción. ¿En qué momento estalla tu ministerio y pasás a tocar? Creo que por primera vez en la Argentina fue en el Estadio Obras, si yo mal no recuerdo, que quedamos todos enamorados de tu traje en aquel momento. Me acuerdo que todos queríamos ese traje. No sé si lo tenés, pero si lo tenés, por favor, lo quiero. No, ya no, ya no. Ya lo vendí Ok. ya lo vendí en eBay. No, no es cierto. No. Pero si no lo quería, ¿eh? Si tenés uno de esos sacos, yo lo quiero, por favor. ¿En qué momento fue ese momento de explosión y pasás a ser Bueno, parte de una renovación en todo el continente? cabalmente en esa época que estaba contando hace un momento, en la época de experimentar todas estas nuevas canciones, estudiando la palabra, sacando temas y enseñándolo a los jóvenes, porque necesitamos entender primero nosotros qué estaba pasando y enseñarlo a la gente, a nuestros jóvenes. Y en esa época, pues, habían muchas personas convirtiéndose. Parte de hacer el primer cassette fue no para venderlo, porque nosotros ni siquiera teníamos ni idea de que la música se vendía. Pues sabíamos que vendían cassettes, pero nosotros no teníamos ni experiencia ni queríamos meternos en ese rollo. Hicimos el cassette porque se convertía tanta gente el domingo, nueva, gente que no era cristiana, que no era evangélica, que no se conocían los cantos, porque eran cantos no solamente eh, nuevos, porque era la iglesia que cantaba canciones nuevas, sino que eran canciones nuevas que estábamos escribiendo. Entonces venía la gente y se quedaba muda porque no sabía, no cantaba las canciones. Entonces dijimos, ¿cómo podemos enseñar estas canciones a la gente que se convierte? Y dijimos, bueno, hagamos un cassette lo mejor que podamos, metámosle un montón de canciones y el domingo se lo damos a la gente. Si lo pueden pagar, que lo paguen, si no, se lo regalamos. Y que se lo lleven para que el próximo domingo cuando vengan ya se tengan todas las canciones en la memoria y se metan a adorar al Señor. Eso fue increíble porque entonces lo que pasó, nosotros no sabíamos, pero las librerías nos empezaron a llamar, mire a cómo nos venden los cassettes, nosotros pues ni siquiera no tenemos ni idea, ustedes díganos a cómo, nosotros se los damos. Y así empezamos en cuestión de 3 meses, empezaron las llamadas que de Costa Rica, que de México, que de Estados Unidos. Miren, queremos que vengan a un concierto. Nosotros, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Aparte quiero O sea, nosotros aclarar lo que para los que estábamos nos haciendo era, escuchan, sí, quiero aclarar para los que nos escuchan que era grabar un culto en vivo, la alabanza y la oración. Hoy decimos, ah, sí, eso sí es. No, no, en aquel es lo más momento normal. era muy raro, ¿no? Es decir, hasta no Totalmente. existían ni las formas técnicas de hacerlo bien, ¿no? Es decir, No, de hecho, cuando fuimos que queríamos hacerlo lo mejor posible, fuimos al estudio, uno de los que había en la ciudad, obviamente no cristiano, y le dijimos, mire, queremos que vengan a la iglesia, que armen ahí el set y todo, y que nos graben tal domingo. Y dijeron, que ustedes están locos, eso no se puede hacer. Nos dijeron, no, las máquinas eran inmensas. Ahora tú grabas en el teléfono, pero en aquel tiempo eran máquinas que pesaban casi 1 tonelada, una cinta de 2 pulgadas, y que lo movías un poquito y se descalibraba la cabeza. No. Dijeron, ustedes están locos, eso no se puede. Y nos dijo, bueno, si el estudio no va a la iglesia, pues ¿qué tal si la iglesia viene al estudio? Le digo, ¿por qué no? ¿Cuánta gente cabe en tu estudio? Porque tenía un estudio bien formal, bien grande. Bueno, aquí caben como 100 personas, ok. Me llevé a los 100 más gritones y a los que hacían más bulla y nos metimos al estudio y ahí hicimos el servicio, hicimos un culto de 1 hora y grabamos en vivo todo, mano, y sacamos el cassette y cuando empezamos a dárselo a la gente para que se aprendieran las canciones y para lo que hicimos el cassette, nuestra mayor sorpresa fue que ya Dios tenía en sus planes que esos cassettes salieran a un montón de naciones, diferentes países, nos escribían de Europa, de Suecia, de lugares de las Amazonas, de allá de Brasil, de Ecuador. Y nosotros, ¿y cómo llegaron esos cassettes ahí? No me preguntes, porque en aquel tiempo era difícil el mandar música a otros lugares, pero nos escribían unas cartas tan impresionantes a donde nos decían que el Señor a través de esa música los había prácticamente conquistado otra vez o se habían convertido al Señor, gente que ni siquiera hablaba español.
recuerdo una carta de alguien que escribió de que no sé si era un país árabe, no sé, pero mira, unas locuras tan tremendas que entendimos en aquel tiempo que eso no era nuestro, no era un plan nuestro, ni era una estrategia mercadológica nuestra ok, hagamos esto y no, fue como tú dices, esa etapa donde el Señor se las arregla para hacer un plan tan divino que tú sabes que no fuiste tú porque tú no hiciste nada, sino fue el Señor el que orquestó todo para bendecir a su gente. Y, y pues yo, la verdad, te digo, hablando de esto contigo, me siento tan feliz y tan sumamente honrado de haber sido parte de algo que en su momento viajamos a Argentina y yo recuerdo cuando Marcos me invitó, porque la primera vez que yo fui a Argentina fue con Marcos Witt. Él tenía una gira ahí muy extensa y él me dice, mira, quiero que vengas conmigo. Y yo fui con él y fue como un mes, recuerdo que era unas giras muy largas. Yo, yo, yo Y, canté el gozo que el Señor ha puesto en mí, ok, yo lo canté. ¿te recuerdas? Ya, Todos pero queríamos tocar el teclado como vos, queríamos hacer eso. No nos salía, pero no importa. bueno, pues esa es la historia, Adrián. Mira, fueron momentos tan lindos, realmente tan lindos, pero a la vez era muy difícil mantener la perspectiva, porque cuando empiezas a salir y te empiezan a invitar y sabes que es el Señor, pero también tienes que manejar tú que, que tu orgullo tiene que también bajar, que no puedes Para ahí quería creerte. ir, Juan, por ahí quería ir, ¿no? Una de las cosas que se decía específicamente de vos tenía que ver con tu estilo, ¿no? Tan excéntrico por un lado, vos usabas trajes como de colores, y las críticas que te hacían tenían que ver con que como que eras creído. ¿Cómo enfrentabas todas esas, todo eso que se hablaba de vos? De Marcos Bueno, decían que le cantaba al diablo. De vos se decía que vos eras un creído, fanfarrón, es decir, no se salvaba a nadie en aquel momento, ¿no? Hoy eh, todos están felices, pero en aquel momento fue muy duro para ustedes. bueno, es que vamos a lo mismo. Creo que todo mundo juzga desde su perspectiva. Y claro, yo te voy a decir la verdad, yo creo que había un poco de todo eso en cuanto a veces uno creerse que uno era un poco más importante de lo que realmente era. No, no sé si me explico. O sea, el que diga que no ha lidiado con el orgullo ya es más orgulloso. Porque todos, absolutamente todos, tengamos o no tengamos éxito o fama, tenemos que lidiar con el orgullo. El orgullo es algo que todos los días tenemos que continuar lidiando con eso. Y en aquel tiempo, yo creo que llegó un punto donde tuvimos que entender todos, los que estábamos en esto, que no teníamos nosotros el sartén agarrado por el mango, no sé si me explico, o sea, no éramos nosotros los que dominaban el asunto, sino que el Señor realmente era el que había puesto la gracia y que si no hacíamos exactamente lo que teníamos que hacer, pues obviamente la cosa no iba a funcionar. Y yo respeto mucho el ministerio de todos aquellos hombres, porque tengo que ser muy honesto. Esto fue algo que empezó a través de mucha gente, no fue uno, ni dos, ni tres. Lo maravilloso de esto es que Dios se organizó de tal manera que Él empezó a trabajar en México, en Costa Rica, en Guatemala, pero al mismo tiempo Él empezó a mover a mucha gente en el mismo plan, es decir, música nueva, prédicas muy intensas alrededor de la adoración. Y entonces nos dimos cuenta que si hacíamos un equipo, íbamos a ser mucho más fuertes. Y así eso fue algo que a mí me marcó mucho, el viajar junto a otros y hacer equipos. Y no, eso tal vez nos salvó un poco a nosotros de no creérnosla a nosotros, sino de bajarnos y decir, bueno, funcionamos en un equipo y todos tenemos una partecita, pero no es que seamos indispensables, es que todos tenemos un estilo, pero el que realmente tiene que brillar es Jesús, ¿verdad? Exacto. Hay una canción que te caracterizaba y creo que nosotros la cantamos hasta el cansancio en aquella época y espero
que podamos cantarla tantas veces ahora como la cantamos antes, es no basta, ¿no? No basta solo con cantar, es necesario morir, ¿no? Me gustaría que expliques un poquito qué querías decir cuando cantabas esta canción de adoración, ¿no? Que tiene un mensaje tan poco dicho por la iglesia, ¿no? Sí, bueno, es una de las canciones que en aquel momento marcó mi vida. Realmente fue una etapa de mi vida donde yo tuve que aprender a, a todo esto que estamos hablando, que es un proceso a donde uno tiene que bajarse y ver que realmente el Señor, tenemos que entregarle todas nuestras áreas al Señor. Y eso es lo que la Biblia habla, menguar o bajar uno, y para que Él crezca. Dice la palabra que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, literalmente, no puede dar fruto. Uno quisiera dar fruto y no morir, pero no se puede. En el cristianismo, como damos fruto, es muriendo a nosotros y dejando que Él crezca en nosotros. Se oye muy fácil, pero en realidad todos los chicos que están viendo saben que no es fácil. En todas las edades cuesta morir. Uno quisiera salir ganando siempre las batallas. Uno quisiera tener la razón en todo. Uno quisiera ser el sabio de todo. Eso es no morir. Eso es reinar uno. Pero cuando vos te bajas del caballo o te bajan del caballo y estás abajo y entonces ya no tenés nada que perder, entonces empezás a morir. Cuando vos morís a vos mismo, es difícil porque duele y uno dice, "Ay, sí, me dan ganas como de matar a alguien", porque uno tiene que ser honesto, pero uno muere y empieza a morir y se da cuenta que realmente el Señor, lo que el Señor quiere es que tú des mucho fruto. Esta canción quizás es una de las que más canté en esa época, y la canción dice, dame tu vida. Le dice, la canción ¿Te dice, la dame tu podemos vida. pedir? ¿Te la podemos pedir Sí, así a capela? ¿Sí? sí, claro. Mira, aquí tengo el piano en Dale, mi dale. casa, el piano acústico. Y Porque no es se lo va a oír más muy bien, hereje tal que vez. podrías decir en estos momentos, ¿no? De exitismo, decirle a la gente que tiene que morir. La canción es muy fácil. No sé si se oye el piano. Sí, perfecto. ¿Se oye? No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente, no. No es suficiente. Y solo con querer hacer es necesario morir. Ahora dice, dame tu vida. Y dame tu vida. Esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida y resucítame en ti. Quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Y gracias, Juan, qué generosidad. ¿Hubo algún momento donde te sentiste morir? Pero, Ya. Muchos, ¿cuál fue el muchos momento momentos. De donde... hecho, mira, creo que nuestra vida es una vida de procesos constantes, algunos quizá más fuerte que otros, pero creo que todo cristiano en algún momento necesitamos ese proceso donde sentimos casi que
que ya no existimos. Como que, no tanto como Job, porque Job fue tocado hasta la última fibra, pero sí hay momentos a donde creo que nos sentimos incapaces de tener respuestas. Entonces hasta que Dios dice, ok, ahora me toca a mí. Ya te diste cuenta que no sos vos. Ya te diste cuenta que que no eres tan bueno como tú creías. Ahora me toca a mí. Déjame hacerlo a mí. Y es ahí donde uno dice, ya no puedo. Y pum, el Señor empieza a hacer su obra. No es que el Señor sea malo, es que Él quiere que entendamos que nuestras capacidades tienen un límite y que por eso necesitamos nosotros depender de su gracia, depender de su amor. Y se ve tan fácil, pero en realidad uno tiene que aprender. No importa la etapa donde uno esté, uno siempre tiene que ir de procesos en procesos. Dice que esta leve y momentánea tribulación, dice la palabra, leve y momentánea, que a veces dura años. Eso dependerá de uno. Pero esta leve y momentánea debe de producir en algún momento un mayor peso de gloria. Pero mientras tanto, uno siente que ya no está vivo, man, que como que la barca se va a hundir y eso se vale porque somos humanos. Pero realmente ahí es a donde entendemos que Dios, mira, los mejores conciertos que yo le pude dar al Señor fueron conciertos solo él y yo, con un pianito así en mi casa, a donde ya no tenía ningún público, a donde me quedé solo con él. Y ahí fue donde el Señor me enseñó que para él eso era lo más importante, que yo tuviera mi corazón eh, bien enfocado, seguro de por qué yo hago las cosas. Y por supuesto, tengo que agradecerle muchísimo porque él me devolvió mucho ministerio y hoy creo que estoy haciendo mucho más de lo que yo hacía hace 20 años, pero es solo por la gracia del Señor, es solo porque Él es bueno, porque Él es el Dios de las oportunidades, porque no importa cuánto tú hayas metido la pata, como decimos aquí, que todos hemos hecho eso, pero el Señor tiene tanta gracia y misericordia con aquel que se abre a Él, porque no es nada más, no es una cosa mágica, es que uno tiene que abrirse y dejar que Él haga la obra. Mira, te soy sincero, en estos tiempos yo te escucho a vos y la verdad es que para mí sos realmente litros de agua en el desierto, ¿no? En estos tiempos donde mi sensación que es para uno convertirse en adorador tiene que ser tan perfecto, tan puro, tan santo, tan inmaculado, que a veces yo no encuentro la manera de sentirme adorador con algunas enseñanzas que hoy se escuchan, ¿no? Y tu canción de Mi Mejor Adoración es como para mí un enderezar mi sensación, ¿no? ¿Cómo debe ser el corazón del adorador en estos tiempos, ¿no? En tiempos de vulnerabilidad, en tiempos de mostrarnos tal como somos, humanos, ¿no? Mira, para mí el ejemplo más fuerte de adoración es Jesús. Eh, Puedo poner varios ejemplos en la Biblia, pero el mayor de todos es Jesús. Y Jesús eh, fue una persona tan espontánea, tan real, tan poco religioso, poco sistemático, que yo de él aprendo. Yo por eso soy cristiano, porque yo sigo las enseñanzas de Jesucristo. Y creo que todos los que están tratando de seguir a Jesús coincidimos que el mayor adorador de todos, hasta ir a la cruz, fue Jesús. Y si vemos la vida de Jesús, wow, ¿cuánto podemos aprender de un adorador como Jesús? Que, que no, o sea, yo no voy a poder llegar a ser como Él en todo el sentido de la palabra, pero si trato de hacer algo de lo que Él hizo, es que en mi imperfección, él va a hacer que yo comprenda que mi adoración realmente solamente es un fruto de mi forma de vivir con Él. Eh, él nos enseñó que no tengo que estar enseñando lo que hago, los principios, ¿verdad? Yo no tengo que orar en público para que la gente diga, wow,
qué orador, qué increíble, qué rico ora, qué lindo ora. ¿Has oído esas frases, ¿no? Que la gente dice, wow, es que es una oración impresionante. Eso no le impresiona a Dios. De hecho, Él dice, no hagan eso. Ustedes métanse a su recámara y ahí denle lo mejor a Dios. Que Él en público los va a recompensar. Si es para ustedes la recompensa, déjenlo que Él lo haga. Entonces, obviamente hay adoración en público, donde vamos a juntarnos con un montón de gente a adorar, pero creo que la adoración más poderosa es la que el cristiano aprende a hacer a solas, donde no tienes público, sino que estás solamente ni con un instrumento, solamente a capela con el Señor y que te derramas con Él y de repente te sale una lágrima porque sabes que lo que estás cantando lo estás cantando del corazón y que has fallado mucho, que has fallado, todos los días fallas quizá, pero como David, que fue uno de los ejemplos que el mismo Jesús puso de adoración. David quizá fue el más tremendo de todos los líderes, pero también fue el más pecador de todos, si tú te pones a pensar en eso. Y lo digo con todo temor y temblor. No estoy acusando a nadie, sencillamente soy igual que él. Somos igual que David. Cometemos errores, pero es que Dios no te calibra por tus errores, Dios te calibra por tu corazón. Cuando Él te reprende, cuando el Espíritu Santo te confronta, ¿qué haces tú? ¿Te haces el loco o dices, sí, Señor, tienes razón, yo hice mal? Eso Uno es agacha lo la que Dios cabeza. busca. Sí, es que para mí esa es la adoración. La adoración es rendirse y decir, Señor, tú ganas en esto. Y ¿sabes qué? Cada vez que uno hace eso, hay algo que nace de Dios en uno, en el corazón. Hay algo de Dios que crece en tu corazón y algo de humanidad que se desprende, de esa humanidad que cree que nosotros somos los buenos, que ya tenemos todo resuelto y que le quitamos la cabeza a medio mundo que no piensa como yo. No, relajémonos porque Dios es Dios y Dios hoy nos da la oportunidad todavía a enderezarnos y a ponernos con Él a cuentas. Y Él dice que está esperando para que todos hagamos lo mismo, que nos pongamos a cuentas con Él. Entonces, la mejor adoración es esa, es darle todo lo que tengo. En el momento que Él me lo pida, yo decir, aquí estoy, Señor, no importa lo que sea. Claro, entiendo que hay etapas, entiendo que hay etapas y que cuando tú empiezas como que la cosa va de menos a más y Dios hasta te da esos milagros que empiezas uno a ver y que dice, wow, lloré y pasó, porque son etapas, ¿no? Pero cuando yo oro y no pasa, ya es otra etapa. Y dice, wow, tengo que seguir creyendo aunque no pasó lo que yo quería que pasara. Entonces ahí te das cuenta que esto de la vida cristiana es un proceso que no tiene que ver solo conmigo, tiene que ver con lo que Dios quiere hacer contigo y los demás. Si pensamos en Aviva el Fuego, ¿no? ¿Cómo te imaginas a una iglesia hoy, en el 2020, en plena cuarentena, avivada por el Espíritu Santo? ¿Cómo te la imaginas? Wow. Bueno, yo creo que lo que Él está provocando, o más bien con todo esto que está permitiendo el Señor, creo que es una buena oportunidad para que nuestra iglesia, nosotros, nos avivemos al nivel no necesariamente pentecostal que todo el mundo piensa, que el avivamiento es caer al piso y dar vueltas. No, yo creo que el avivamiento que necesitamos nosotros es entender que hay tanta gente que necesita a Jesús. Y no necesariamente que yo le vaya a predicar, sino que salga a la puerta y al vecino que no conozco llevarle qué sé yo, un plato de comida. Decirle, mira, yo sentí de Dios traerte esto. No te conozco, pero aquí está. O llamar a alguien a tu país y decir, mira, aquí te va una ofrenda, no sé qué estás pasando. Cosas, avivar el fuego para mí es empezar a ver para afuera, ya no para adentro, sino empezar a ver afuera. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer afuera? Porque hay tanta gente que se está muriendo sin Jesús. Siguen muriéndose gente sin Jesús. Yo no puedo encerrarme, o sea, ya entendimos que la iglesia somos nosotros. Somos la iglesia viva del Señor. Entonces tenemos que empezar a hacer cosas como Jesús hizo. Y esas son las cosas que el enemigo no quiere que hagamos. Porque en realidad la iglesia hemos estado confiando mucho
en la estructura como iglesia, pero no hemos tocado tanta gente como deberíamos de haber tocado. Creo que nos falta ir mucho a las cárceles, nos falta mucho ir a hospitales, nos falta mucho hacer las cosas que Jesús dijo que teníamos que hacer. Y las dijo bien claras y nos dijo bien concisas, y vayan esto y vayan a hagan el otro, vayan a orar por los enfermos, liberen a esta gente, vayan a la cárcel y cuando ustedes no vayan, y después no vayan a decir que yo no les dije, apártense de mí hacedores de maldad. O sea, son cosas fuertes, pero creo que tenemos que como que despertar y decir, bueno, yo necesito un fuego de Dios, porque el que va a hacer esas cosas tiene que ir con fuego de Dios. No puede ir confiando en su propia carne, tiene que ir con un fuego de Dios, porque, mira, las veces que yo he ido a una cárcel, con mi esposa hemos ido a varias, el año pasado, en Perú fuimos a una, y no nos habían invitado, pero fue algo que Dios hizo, una locura tremenda, y cuando vas entrando a una cárcel de esas de máxima seguridad, tú dices, ¿en qué me metí? Si yo vengo aquí es porque Dios me puso a hacer algo y tienes que ir con un fuego de Dios. No necesariamente que vas a gritar, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que tienes que ir convencido de que tú tienes algo para darles de beber a aquellos sedientos que necesitan a Jesús, no a mí, no mi prédica, no mis cantos, necesitan a Jesús. Y vimos cosas impresionantes solo con hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Fuimos, no había equipo, no había nada, pero había un pianito y ahí nos pusimos. Y fue difícil, porque fue muy difícil, pero hubo un momento donde Dios hizo cosas tremendas. Y así como ese ejemplo poquito que te estoy dando, creo que muchos tenemos cosas que dar y nos tenemos que animar a hacer cosas distintas como iglesia. Creo que ese es el avivamiento que necesitamos despertar, Adrián. No sé si, no sé si me salgo del rollo, pero yo creo que eso es lo que necesitamos volver a hacer como iglesia. El avivamiento nos llevaría hacia la afuera, sí o sí. Juan, ¿hay algo que te arrepientas? ¿Mirás para atrás? ¿Hay algo que te arrepentís? Sabes que podría arrepentirme de muchas cosas, pero la verdad, ah, lo que soy hoy es resultado de las cosas que pude pasar y que pasé. Así que en Jesús creo que todo ha servido para bien en mi vida. Claro, hay cosas dolorosas que si yo pudiera no las pasaría. Si tuviera el control de volver atrás, no las haría. Pero vuelvo y repito, esas cosas permitieron que yo entendiera tantas otras y que me ha producido ser el que yo soy hoy, que gracias a Dios creo haber conocido un poquito más al Señor y, y entender un poquito más el propósito de este santo evangelio, que es transformador. Eh, Así que creo que sí, así mismo lo veo, ¿verdad? Quizás justo después se corta cuando lo estamos haciendo, pero te puedo pedir hoy más que ayer en el piano. Sí. ¿Puede Hoy es ser? pídale y cántala, ¿no? Hoy es pídale. A la carta, hoy es a la carta. Y antes, por si se llega a cortar, Juan Carlos, no te das una idea lo importante que sos para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias por gracias, te iba a decir, gracias por tus lágrimas, gracias por tus quebraduras, gracias por tus risas, gracias por tu ritmo, gracias por tus canciones, gracias por tus trajes, gracias por todo lo que hizo de vos que seas lo que sos, porque en realidad agregó mucha vida a la iglesia y lo necesitamos. Se va a cortar en cualquier momento, pero nos vamos escuchando lo más importante, que hoy más que ayer todavía lo necesitamos al Señor. Gracias, gracias amigo. Cuando andes por Argentina, vení a casa a comer un buen asado. Hoy más que ayer te necesito. Mi dulce Señor. Consolador, y te necesito cada día
Y la